Capítulo 19. Primer certamen de podcast en español. ¡Yujú! Objetivo Podcast. Domingo 25 de octubre. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es para mí un placer anunciaros aquí en el podcast, en Objetivo Podcast, la presentación del primer certamen de podcast en español. ¿Por qué hago un certamen? Bueno, porque la verdad que el cuerpo me lo pedía. Me lo pedía. Hace ya mucho tiempo que vengo sopesándolo, aunque en verdad también os voy a decir que tampoco es que lo haya pensado demasiado. Simplemente lo pensé y dije, vamos adelante, vamos a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer un certamen de podcast? Hay certámenes literarios, hay certámenes de documentales, pero no había ninguno de podcast. ¿Y por qué no vamos a hacer un certamen de podcast? Eso es lo que yo me pregunté. Hay premios de podcasting, tenemos a los premios de la audiencia de iVoox, que han sido publicados recientemente. Desde aquí, enhorabuena a todas las ganadoras y a todos los ganadores de la tercera edición de los premios iVoox de la audiencia. Y también tenemos a los Latin Podcast Awards de Félix Montelara, que también pues, han sido recientemente. También, además de ello, están los premios As-Spot, también tenemos los premios de la Asociación Podcast y, por supuesto, tenemos los premios o el premio que da MadPod, la Asociación Madrileña de Podcasting. Pero yo quería hacer algo distinto, algo diferente, en este caso un certamen, y además creo que el nombre es muy acertado para este caso. ¿Por qué ahora? Bueno, el motivo principal de hacerlo ahora es porque va a coincidir en fecha con entregar el premio en Navidades, que también es una fecha que para mí yo creo que es muy importante, creo que para todos en este caso, este año va a ser todavía mucho más importante, no vamos a tener unas Navidades fáciles, y yo creo que era el mejor momento hacerlo coincidir precisamente con los días previos a la Navidad de poder otorgar un premio, un regalo de Navidad, el regalo del año. Vamos a terminar el año y vamos a intentar terminarlo de la mejor manera posible dentro de todas nuestras posibilidades, ¿no? De cada uno. En este caso va a coincidir, si no recuerdo mal, dejadme que lo mire aquí en la fecha, con la publicación el día 20 de diciembre de 2020, 4 días antes de Nochebuena. Bueno, yo creo que es una fecha perfecta, en este caso para anunciar el podcast ganador. ¿Qué me lleva a organizar un certamen? Y en este caso a poner además un premio económico de mi bolsillo. Lo primero que os tengo que decir y os tengo que contar es que yo quería que este certamen estuviera abierto a toda la comunidad de podcast en español en el mundo entero, no solo aquí en España. Y debo pedir perdón a todas las personas que me escuchan y me leen o nos siguen y hacen podcast desde México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, desde todos los lugares del mundo de habla hispana. Lo siento mucho, pero por un aspecto, pues os lo voy a ser sincero, lo más sincero posible. Por un aspecto logístico, por un tema, digamos que de cómo poder pagar ese premio después de esos 300 euros en metálico, cómo poder enviar el dinero. Sé que hay algunos países que PayPal no funciona de la misma manera que aquí en Europa. En definitiva, que ha sido más por un tema de miedo mío de cómo poder al final hacer efectivo ese premio que realmente a lo mejor lo que se hubiera merecido. Prometo poder subsanar esto de algún modo en el segundo certamen de podcast. En la segunda edición. Tengo que ver la alternativa, la manera de poder hacerlo. Y os pido perdón por ello. ¿Y qué me lleva a organizar un certamen? Bueno, ya os lo he contado previamente. Yo tenía muchas ganas de hacer algo así. Ayudar a la gente. En todos estos años que llevo en el podcasting, me he caracterizado principalmente porque me gusta ayudar, me gusta participar, me gusta estar activo con la comunidad de podcast en la medida de lo posible. Hay veces que no puede ser, el trabajo me lo impide, o las obligaciones personales también, ¿no? Este año tuve que abandonar la Asociación Madrileña de Podcast, creo que fue en marzo-abril, principalmente por un problema de estrés mío, de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, el inicio de la pandemia. Tuve que abandonar la Asociación Madrileña de Podcast, con ello en una posible edición de un nuevo evento de podcasting también. Me aparté de ello por un problema, pues ya os digo, de estrés mío a nivel personal, a nivel profesional, y no podía más con todo. Pero aún así a mí me encanta poder estar en contacto con
con compañeros, con colegas de todo esto que es el podcasting, tanto a nivel profesional como a nivel de hobby. A mí me encanta estar en contacto con las personas y con la gente y con el mundo del podcast porque lo amo, porque es mi trabajo además y porque quiero seguir haciendo esto durante todo el tiempo que me lo pueda permitir o todo el tiempo que el trabajo y los ingresos me lo permitan, y cuando eso no pase pues seguiré seguramente haciendo podcast de otra manera como he venido haciendo pues otras cosas durante tanto y tanto tiempo. Pero si os parece, vamos allá porque ya llevamos aquí casi 6 minutos y yo me lío a hablar y ya sabéis que puede ser un no parar. Si os parece, vamos allá con las condiciones y los requisitos del certamen. Hay varios aspectos. La verdad que he recibido una muy buena valoración de muchos compañeros y muchas compañeras de podcast con respecto a los requisitos. Es cierto que hay mucha gente que me ha preguntado por qué no permito que haya podcasts que no estén creados y producidos en España, y eso ya os lo he explicado y vuelvo a pedir perdón por ello. Pero en general me han transmitido pues muy buenas sensaciones. Creo que es posible que haya mucha gente que no esté muy de acuerdo con estos requisitos, pero al fin y al cabo a mí me parecen, que no quiere decir que sea lo más justo, pero me parece que se adecúan un poco más a la justicia, ¿no? En este caso para un certamen, o al menos el primero. Es el primero, ya habrá otras formas para mejorar este certamen. Lo primero, podcasts nativos. No serán admitidos aquellos podcasts que provengan de radios comerciales, YouTube u otras redes sociales. Hay gente que está haciendo podcasts a través de Instagram y hay gente que está haciendo podcasts a través de Twitch. Bueno, pues serán Twitchers o serán Instagramers, no lo sé. No tengo yo el concepto de hacer un podcast y que no se emita a través del podcasting, de las plataformas de podcast, que no esté pensado y creado como un podcast. No lo concibo de ese modo y además sería para mí muchísimo mayor lío a la hora de poder buscar, escucharme todos los contenidos, tener que ir a un perfil de Instagram, a un perfil de Twitch, a un perfil de no sé dónde, a escuchar un podcast. No puede ser. Y por otro lado, pues también las radios comerciales. Yo creo que no tendría, en este caso, mucho sentido poder admitir aquí un podcast de Podium Podcast, o un podcast de Onda Cero, o de la cadena COPE, o de Rock FM. ¿Por qué? Porque es cierto que cuentan con una brillante calidad y además unos contenidos geniales. Es todo absolutamente muy bueno. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay un equipo de mucha gente trabajando, periodistas, editores de sonido, ambientadores sonoros, publicistas que después lo publican. Yo creo que no tendría mucho sentido en este caso poder, darles esa oportunidad que ya las tienen. Ellos ya las tienen. Y está genial y lo que hacen es maravilloso, pero yo creo que quería hacer ese pequeño filtro con las redes comerciales, que no tengo nada en contra de ellas, todo lo contrario, pero sin embargo sí que permito la participación de radios colaborativas o comunitarias, las radios escolares o radios digitales donde toda su producción se basa en podcasting. Eso sí que está admitido, ¿de acuerdo? Como os he dicho, solamente se permitirán podcasts creados y producidos en España. También serán admitidos aquellos podcasts que no cuenten con financiación de otras empresas o productoras de podcast. Bueno, al fin y al cabo, yo creo que también tiene esto mucho sentido. Si se presenta aquí Hotel Jorge Juan, por ejemplo, que viene en este caso de Seagrams, con la productora Yes We Cast, pues hombre, pues ya vienen con un empuje bastante fuerte, o si vienen de Carne Cruda, o si vienen de los compañeros de Ecos Media, ya vienen, ¿no? con una o de Podimo, pues no sé, ya vienen, ¿no? con esa financiación, con ese plus extra que no cuentan el resto de creadores de contenido. El podcast tiene que estar en activo, esto por supuesto, y la última publicación no tiene que ser superior a 15 días desde la inscripción. Es decir, que si publicáis cada mes, bueno, pues echad cuentas, ¿vale? Más o menos, para publicar, pues, con que yo lo vea y diga, vale, pues esto está en activo, publica cada mes y lleva publicando cada mes desde hace muchísimo tiempo. Con eso es más que suficiente, ¿vale? No hay restricción en cuanto al tiempo que el podcast lleve en activo. Es decir, se pueden presentar tanto podcast veteranos como podcast noveles. Aquellos compañeros que llevan haciendo podcast desde hace 10 años, desde hace 12 años, como podcast que llevan, como creadores que llevan haciendo podcast desde hace 5 meses. Aquí no hay una limitación, ¿vale?
tampoco pueden presentarse aquellos podcasts que estén bajo el amparo exclusivo de plataformas de podcasting, ya que igualmente que como las radios comerciales, yo entiendo que estas pues ya están remunerando de algún modo a estos creadores de contenido, bien con visibilidad o bien con dinero. Creo que no tendría mucho sentido que se presentara, en este caso, que se presentara así, quiero dejar esto claro, pero no podría admitir en las mismas condiciones a la órbita de Endor, aquí por ejemplo, o al podcast de Santiago Camacho, o Brand Stoker, que me encanta, de Crenecito, de mi amigo Crenecito, pues no están en las mismas condiciones, porque a ellos, en este caso, ya les publicita iVoox con iVoox Originals, los promociona, les da toda la visibilidad del mundo en su página web, en su aplicación móvil. Entonces ya cuentan también con otro empuje extra que el resto de los podcasts no tienen. Igual pasa con los exclusivos de Audible o con los exclusivos de Podimo, en este caso, incluso de Spotify. Ya cuentan con un plus de visibilidad, les han gratificado con ser podcasts originales. Es decir, eso ya es un premio para muchos podcasters. Entonces, no creo que estuvieran igualadas las fuerzas. Tampoco serán admitidos, por supuestísimo, aquellos podcasts que puedan promover la violencia, las fake news o cualquier otro acto que pueda ser considerado delictivo o moralmente reprobable. Bueno, ya sabéis, yo creo a lo que me refiero. Más cosas. En este certamen dan igual los suscriptores o las descargas que un podcast tenga, porque lo que se va a valorar para el podcast ganador será la calidad, el contenido, la temática y otros aspectos que os voy a detallar un poco más a continuación. Bueno, esto, al fin y al cabo, tiene también, o creo, desde mi punto de vista, que tiene parte de su lógica. Hay podcasts que llevan 8 años y por lo tanto a lo mejor tienen 10.000 suscriptores, 5.000 suscriptores, los que sean, llevan mucho tiempo. Incluso hay podcasts que han nacido hace un año y también cuentan con ello. Y hay podcasts que han nacido hace 5 meses y tienen pues 200 suscriptores o 150 suscriptores. Entonces, aquí da realmente un poco igual cuántas descargas tengas o los suscriptores, ¿vale? Porque lo que importa es lo que os digo, voy a valorar la calidad, el contenido, la temática. Bueno, ahora os lo contaré. Más cositas a tener en cuenta. La elección del podcast va a ser, la del podcast ganador va a ser mediante decisión propia, mía, ¿vale? Sí que estoy pensando en incorporar a 1 o 2 personas más al jurado. Las tengo ya bastante decididas quiénes son, aunque todavía no lo saben, ni se lo he dicho. Pero sus perfiles, lo que yo quiero es que sean personas que sean muy abiertas pluralmente, que tengan un concepto del podcasting muy abierto, igualmente, sobre todo con la sonoridad, con el contenido, que no les importe las temáticas, que no tengan tampoco vinculación con ninguna empresa, que podamos decir, pues es que ha habido intereses, y los tengo bastante bien decididos y además sé que son personas que tienen un oído fino, ¿vale? Y algo muy importante, aquí no va a haber un sistema de votación popular. Con esto, lo que quiero evitar es que aquellos podcasts que tienen miles de oyentes, pues voten y al final gane el podcast que más oyentes tiene o el que más seguidores activos en redes sociales tiene. Vamos a ver qué tal funciona de esta manera. Si os parece, yo he tomado esta decisión y vamos a ver qué tal funciona. Entre algunas de las cualidades que voy a valorar, la calidad de sonido, el contenido del podcast, la creatividad, la temática y dentro de todo eso, el diseño sonoro, la documentación, la comunicación, locución, el fomento de la participación, la estructura y el desarrollo del podcast y, por supuesto, la ética y la responsabilidad social. Son algunos de los aspectos que quizás sean los más importantes dentro de toda la elección al final que voy a hacer para los 3 finalistas. Y, por último, el podcast ganador. Ese es un poco lo que voy a tener en cuenta y prometo que además voy a ser muy consecuente con todo esto que os he dicho. Y si os parece ya, porque hoy vamos a hacer un podcast muy largo con esta presentación del certamen, vamos a conocer a los patrocinadores y también los premios de este certamen de podcast. El premio, 300 euros en metálico. Tal cual, no hay que explicar mucho más, 300 euros. Tenga usted, señorita, tenga usted, señora, tenga usted, señorito, señor, sus 300 euros. Enhorabuena por haber ganado este certamen de podcast. Además de ello, también saldrán algunos servicios que corren de mi cuenta,
al igual que los 300 euros, como es la locución de los indicativos para su podcast, algunos servicios básicos de asesoría, producción de podcast, la publicidad durante un mes en redes sociales y también algunos consejos sobre otras vías de monetización para su podcast. A todo ello se suman los patrocinadores, que la verdad que ha sido una sorpresa. Si te digo la verdad, ha sido una sorpresa increíble. Increíble poder lanzar el anuncio del podcast, poner el tweet en las redes sociales y decir, oye, y la publicación, en este caso en www.ivanpachi.es, estoy buscando patrocinadores, quiero hacer esto, mandé unos cuantos audios, mandé unos cuantos mensajes de texto y en un día tenía los 5 patrocinios cerrados. No están cerrados, puede incluso entrar todavía algún patrocinador más que pueda considerar, valorar que va a sumar mucho más. Eso no quiere decir que los patrocinadores que vengan no vinieran a sumar, los que están por ahí todavía en negociación, pero quiero que ya pues tampoco esto se convierta en un catálogo del IKEA o del MediaMarkt lleno de premios, ¿vale? Así que, pero hay algún patrocinador que todavía está y es posible que entre, aunque no está seguro. Pero lo que os decía, enseguida había patrocinadores. De hecho, lo he dicho en Petit Comité con alguna gente, ha habido un momento que cuando lo lancé tenía más patrocinadores que podcast apuntados al certamen. Y era como, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Hay más gente que quiere patrocinar un certamen que podcasters que quieren apuntar su podcast a un certamen gratuito, es decir, que no tienen que pagar por apuntarse a un certamen que es de comunidad, que es para compartir, para crear más podcasts, para darnos más difusión entre todos, para pasarlo bien, para disfrutar. Me costaba un poco creerlo, la verdad, y me sigue costando creerlo, si os digo la verdad. Entre estos patrocinadores tengo el placer de anunciar, os lo voy a decir a los 5, ya creo que si habéis visto las publicaciones en redes sociales los habéis visto, o sea que tampoco es que tenga que ocultar mucho. Son Hindenburg, el editor de audio, PubliSuite, la empresa de enlaces patrocinados y publicaciones en medios de comunicación y blogs. Además de ello, también se suma Santiago Alonso con Salonso Web, Destaca Web, la empresa de Jaime Garmar de Club WordPress y, por último, Bloggers, la plataforma de difusión para blogs, podcasts y vídeos de YouTube. Ellos son los 5 patrocinadores del primer certamen de podcast en español. ¡Yuhu! Hindenburg se suma a este primer certamen de podcast de Objetivo Podcast, otorgándole una licencia Journalist Pro de 1 año para el ganador. Y ojo, y aquí viene una noticia que, a ver, redobles de tambores. Esto es acojonante. Todos los podcasts que sean validados a este certamen de podcast van a obtener una prueba de 60 días que además vendrá con un código de descuento para que puedan usar Hindenburg Journalist Pro. ¡Bravo! ¡Wow! Aquí nos esperan ostras, champán, glamour y caviar a mogollón. Yo creo que es una noticia maravillosa. Yo estoy encantado. Ese es el gran regalo, yo creo que para todo el mundo. Más allá del certamen, más allá de todos los premios que hay para el ganador y algunos para los finalistas, yo creo que esto también a mí me hace especial ilusión, porque absolutamente todo el mundo que participe en el certamen se va a llevar un regalo. Y es algo que yo no podía hacer por mi cuenta, por mí mismo. No podía hacerlo, yo no podía dar algo a todo el mundo. Pero
Con el patrocinio de otras empresas sí que podía, y en este caso Hindenburg se ha comportado excepcionalmente bien y nos da una prueba de 60 días de 2 meses con un código de descuento para que además podáis hacer después la compra más barata de este editor de audio que es Hindenburg, en este caso con el Journalist Pro. Maravilloso, me encanta, estoy encantado. PubliSuites. Soy Chus Naharro, responsable de marketing en PubliSuites, y también me dejo ver por algunos podcasts como Blogueando o GadgetoCast. Vale, Chus, espera un momento que no me ha dado tiempo. ¿Qué es PubliSuites? PubliSuites es una plataforma que conecta anunciantes, como pueden ser marcas, empresas o emprendedores, con creadores de contenidos. Mientras que los anunciantes mejoran su visibilidad en Internet apareciendo en otros medios, los creadores pueden monetizar todas las horas que le dedican a sus blogs y vender artículos patrocinados, por ejemplo. Y cuéntale a todo el mundo, Chus, ¿por qué patrocináis el evento? Porque nos gusta apoyar iniciativas de este tipo, además pues de echar una mano a los creadores para hacer despegar sus medios o al menos ayudarles un poquito a conseguirlo. ¿Qué premio otorgamos al ganador? Regalaremos 100 euros de saldo en PubliSuites para que pueda probar la plataforma y de esta forma aparecer en medios que traten su temática o generalistas para dar a conocer su podcast y llegar a más gente. Un saludo. Hasta luego, Chus. Bueno, os voy a explicar un poco más qué es PubliSuites, muy resumidamente. PubliSuites es una empresa de post patrocinado, redacción de contenidos y marketing con influencers. A través de ella puedes hacerte 2 perfiles, el de anunciante o el de editor. Con el de anunciante puedes buscar a empresas, a medios de comunicación, a otros blogs e incluso a influencers de las redes sociales para que puedan mencionar tu contenido, tu podcast o les contrates que escriban sobre ti en las redes sociales, en sus periódicos, en sus medios de comunicación. Eso con el perfil de anunciante, donde os van a dar, como ya os ha dicho Chus, 100 euros para que podáis contratar estos servicios. Pero después tenéis también el perfil de editor. En el perfil de editor lo que podéis hacer es subir vuestra página web, vuestro blog, mejor dicho, en este caso también os podéis registrar como redactores e incluso podríais anunciaros como influencers también. Os podéis registrar porque después PubliSuites hace un filtrado realmente de calidad para saber si se pueden incorporar estos blogs, estos influencers o estos redactores para mantener la calidad en su empresa, porque es una empresa maravillosa y funciona tremendamente bien y todo lo que hace lo está haciendo genial. Ya os lo digo, yo la utilizo muchísimo. También trabajo para ellos. Yo hago el podcast de Blogueando, que es de PubliSuites, pero sinceramente yo estoy enamorado de esta plataforma desde hace muchísimo tiempo. Así que enhorabuena. Santiago Alonso. Ahora vamos con otro de los patrocinadores, en este caso se trata de Santiago Alonso, que se ha liado la manta a la cabeza. Hola, soy Santiago Alonso y me dedico a implementar soluciones para problemas digitales de empresas y profesionales independientes, desde el desarrollo web, la analítica o el marketing digital, hasta la digitalización y automatización de procesos. Pero Santiago, ¿por qué participas en el certamen? Creo firmemente en el podcasting como un grandísimo medio de difusión de contenidos. De ahí que quisiera formar parte de este certamen como patrocinador desde el primer momento que me lo contó Pachi. ¿Y qué vas a aportar tú al podcast ganador? A través de mi marca S Alonso Web ofreceré 2 sesiones de consultoría de 1 hora de duración donde podremos comentar cualquier tema en el que te pueda ayudar sobre tu proyecto o negocio en temas digitales, porque unos ojos externos pueden marcar la diferencia y me encantaría aportar un granito de arena con mi experiencia en este mundo. Pues muy bien, Santiago. A él le podéis encontrar en su página web y en redes sociales como @salonsoweb. No tengo ninguna duda de que no os vais a arrepentir de sus servicios. Es un profesional de los pies a la cabeza. Todo lo que hace es perfectamente medido, con muchísima pasión, sabiendo perfectamente de lo que habla y de lo que no sabe, no habla. Es un profesional y me alegra muchísimo tenerla aquí entre los patrocinadores. Gracias de veras, Santiago. Vamos con más patrocinios, ¿os parece? En este caso se trata de la plataforma bloggers.net, plataforma con la que podemos hacer difusión de nuestro podcast, nuestro blog o nuestros vídeos de YouTube. Y creedme, cuando os digo que funcionan. Y funcionan muy bien. De veras, funciona muy bien. ¿Con qué se suma bloggers.net al patrocinio? Bien, se suma con varios paquetes de promoción y visibilidad. En este caso,
una suscripción de un mes de VIP 3 con todas sus características. Podéis entrar en bloggers.net, registraros y vais a ver todas las características que tienen los planes VIP. Y en este caso nos van a dar una suscripción para los finalistas de un mes de VIP 3 para cada finalista, a lo que vamos a sumar un pack de 10 tweets para el ganador, para el podcast ganador. Esta es una plataforma que cuenta con más de 26.000 seguidores en Twitter, con lo que la promoción es enorme, es brutal. Gracias a Bloggers por sumarse a este certamen y querer ayudar a los creadores de contenido en formato podcast. Gracias, de veras. Como habéis visto, los finalistas también tendrán un pequeño premio. A los 60 días de Hindenburg también ahora los finalistas tendrán otro plus más, en este caso con esta suscripción de VIP 3 de Bloggers. Y vamos con el último patrocinador de este primer certamen de Objetivo Podcast, que también me hace especial ilusión que esté aquí. Se trata de Destaca Web. ¿Pero quién está detrás de Destaca Web? Jaime Garmar. ¿Qué va a regalar desde su empresa de creación y mantenimiento WordPress? Una página web con su blog y todo adaptado y preparado para que él o la podcaster ganadora tengan una buena página web con la que crear más contenido en paralelo al podcast. Algo a lo que cualquier podcaster se enfrenta en sus inicios es que los podcasts tienen cierta dificultad para posicionar en Internet en comparación con otros contenidos. Y si una página web es vital hoy en día para cualquier negocio o proyecto, ¿por qué no lo va a ser de igual forma para nuestros podcasts? Desde Destaca.es vamos a crear una web personalizada para que el podcast ganador pueda ofrecer sus productos junto a contenido en paralelo, que le ayude a atraer a más oyentes, montar un sistema de monetización o bien aprovechar todas esas posibilidades que os puede dar tener una página web propia. A todos y todas las participantes os mando toda la suerte del mundo para este primer pedazo certamen de podcasting en español de Objetivo Podcast. Soy Jaime Garmar y si me queréis escuchar un ratito más, que sepáis que tengo un podcast llamado Club WordPress. Mucha suerte, mucho ánimo y a por todas. Un fuerte abrazo, chao. Muchas gracias, querido Jaime. Sí, os invito a que escuchéis su podcast Club WordPress. Y muchísimas gracias por participar, por patrocinar este primer certamen de podcast en español de Objetivo Podcast. Gracias a los 5 patrocinadores, a Hindenburg, a Destaca Web, a Bloggers, a PubliSuite y a Santiago Alonso. Gracias, gracias, gracias. Como veis, estoy muy ilusionado con este proyecto. La verdad, te seré sincero, no lo pensé demasiado. Creo enormemente que hay muchísimos creadores de contenido que sé y nos merecemos una oportunidad. Más allá de que puedan llevar muchos años en el podcasting o simplemente unos pocos meses. Yo lo que quiero con este certamen es seguir fomentando la creación de contenidos en formato podcast y ayudar de la mejor manera posible y de la única que se me ha ocurrido en este momento. Creadores y creadoras de contenido que no cuentan con el apoyo o publicidad de una plataforma de podcasting, podcasts que no cuentan con el patrocinio o subvención de alguna empresa, podcasts que no provienen de radios comerciales que hacen publicidad en periódicos, marquesinas de autobuses. Mira, 300 euros en metálico y más de 500 euros en servicios para tu podcast. Yo creo que son muy buenos premios. Yo estoy seguro que en la mayoría de los casos, la mayor parte de los podcasts no han recibido ningún tipo de subvención, no tienen ningún tipo de financiación económica, todo lo están subvencionando con su dinero, con sus recursos, haciendo grandes esfuerzos, y yo creo que es necesario dar un poquito de valor. Esto es simplemente aportar humildemente con 300 euros, que es lo máximo que puedo, un poquito más al podcasting. Yo se lo debo al podcasting por todo lo que me ha dado durante todos estos años y ojalá pudiera dar más y ojalá el año que viene pueda aumentar el precio. Si eso ha ocurrido es que a mí me ha ido bien y a todos nos ha ido mucho mejor. De veras, si aún te estás pensando en si apuntar o no apuntar tu podcast a un certamen, yo no puedo hacer más. Perdón, señora diputada, por favor, los que no están atendiendo que vayan al bar o donde quieran, ¿eh?
Continúe. Tienes toda la información del certamen en www.ivanpachi.es, mi página web, donde siempre encontrarás toda la información acerca del certamen y, como siempre, con artículos en el blog sobre podcasting, además de conocer los servicios que ofrezco como productor de podcast. Muchas gracias por escuchar este episodio tan largo de Objetivo Podcast, pero tenía muchísimas ganas de poder presentároslo de este modo completamente distinto a lo que venís escuchando en Objetivo Podcast, con la producción sonora que hay detrás. Hoy quería que fuera un podcast más rápido, más natural, pero en vez de ser un podcast más rápido me ha salido un podcast más largo. Son cosas que tengo. En fin, con respecto a las fechas, que no se me olvide, la presentación de los proyectos van desde el 20 de octubre hasta el 8 de noviembre, todo de 2020. La aceptación de los proyectos desde el 9 de noviembre al 12 de noviembre, tengo 3 días para verlo. La valoración de los proyectos aceptados, es decir, para poder valorarlos y apuntarme yo mis anotaciones, mis cosicas, van del 13 de noviembre al 29 de noviembre. Después publicaré los finalistas el 13 de diciembre de 2020, que la verdad que me gustaría hacer ese domingo un podcast con los 3 finalistas para que charlemos, para que hablemos un ratito, y después la publicación del podcast ganador el 20 de diciembre, que en este caso, ahí en ese momento sí que me gustaría contar con algunos de los patrocinadores o incluso también con los 3 finalistas y decirles en vivo y en directo ante todo el mundo quién es el podcast ganador. Vamos a intentar que también haya emisión a través de YouTube, a través de las redes sociales. Todo esto es algo que tengo que preparar y no sé yo si podré. No os lo prometo. Yo creo que sí que lo voy a conseguir, pero oye, dejadme que mantenga la duda por si acaso no llego. Muchas gracias por escuchar este episodio de Objetivo Podcast. Ya sabes que puedes encontrarme en www.ivanpachi.es, en todas las redes sociales como @ivanpachi, y que también te invito a que cada domingo no faltes a tu cita con el podcasting, aquí en Objetivo Podcast. ¡Chao!